Hola, ¿cómo están? Bien, vamos a empezar con un tema muy teórico, pero es para ir viendo que hay mucho más allá de lo que damos en estos talleres. Pero para tener una noción de qué es la topología, conceptos y algunos ejemplos, ¿bien? Pero son temas muy teóricos, bastante complejos y vamos a ver de qué se trata. Es una rama muy moderna, ¿no? De la matemática que estudia las propiedades de los espacios que permanecen invariantes bajo deformaciones continuas. ¿Qué quiero decir? Como estiramientos, torsiones, flexiones, sin que se rompan y que tenga cortes. Se llama la geometría del caucho, la geometría de la goma, ¿no es cierto? Porque la topología no se preocupa por las medidas, la distancia, los ángulos, nada que ver con lo que vimos hasta ahora, sino con conceptos como la conectividad, la continuidad y la proximidad entre puntos. ¿Bien? Vamos a hacer una aplicación, una se llama discreta, de la matemática discreta, pero muy entretenida, que van a ser los puentes de Königsberg. Van a ver. Es totalmente distinto a la geometría euclidiana tradicional. En topología, un círculo y un cuadrado son equivalentes, ya que se pueden transformarse en el otro, uno en el otro, mediante deformaciones. ¿Sí? Muy loco, ¿no? Esta topología. Empieza con un poco de historia en el 1736 con Leonard Euler, para variar, ¿no? Que resuelve un problema que sí, vamos a trabajar y jugar con esto y les va a encantar, que tiene que ver con la teoría de grafos. En el siglo XIX surge formalmente como una disciplina matemática independiente, también de la geometría. Yo quería que la conocieran. Matemáticos como Riemann, Klein, Poincaré establecen varios fundamentos teóricos. Es muy teórica y bastante fuera de nuestra percepción. Es muy difícil de entenderla, pero como justamente siempre yo me dedico a romper esas paradigmas de la geometría euclidiana, de todo 2D, vamos a romper y ver que hay algo mucho más allá, y de ahí viene que se expanda toda nuestra creatividad. En el siglo XX hubo un gran desarrollo con matemáticos como Brunner y la escuela polaca, y ahí se establecen conexiones ya con la parte algebraica y también con otra geometría diferencial. En el siglo XXI y hay todavía aplicaciones revolucionarias como la física cuántica, informática, biología molecular, en la ciencia de datos y bueno, y empieza la conjetura de Poincaré en 2003. Esto para que vean lo que hay últimamente de matemática y obviamente muy lejos de nuestra percepción. ¿A qué se le llama esta invariancia topológica? Por ejemplo, que una taza es igual que una dona. Quiere decir que a partir de estiramientos y compresiones, torsiones y dobleces, deformaciones suaves, hay una invariancia topológica. ¿Bien? Que parecen cosas muy distintas, pero por ejemplo un cubo y una esfera son equivalentes, mientras que una esfera y una dona, se le llama toro en matemática, son fundamentalmente diferentes. Piensen que una taza y una dona son equivalentes, ¿bien? Porque tienen como un agujero. Entonces, tiene toda una definición muy difícil y muy específica, ¿no? Un espacio topológico es un par ordenado donde X es un conjunto y C es una colección de subconjuntos de X que cumplen ciertos axiomas. Bien, volvemos como los axiomas de Euclides, ¿no es cierto? Ya en otros espacios donde hay otros tipos de espacios topológicos. Fíjense que hay una topología discreta, una topología indiscreta y una topología usual de los números reales. Hay muchísima teoría aquí que tiene que ver mucho con lo moderno, ¿no es cierto? ¿Qué es un conjunto abierto? Un conjunto abierto es que no incluye la frontera, o sea que los bordes no les pertenece. Siempre es un conjunto que en la recta real lo definimos con paréntesis. Y un conjunto cerrado es aquel que tiene los contornos, tiene el borde, ¿sí? Tiene la cáscara, y siempre se define como un intervalo en la recta con corchetes. A ver, la continuidad en topología es fundamental, o sea, que no haya rupturas, que no haya huecos. De ahí viene que el cubo es igual que es equivalente, no igual a una esfera. En cambio, si hay una rotura, un agujero, ya no hay continuidad topológica. Y de ahí viene la palabra homeomorfismo. En matemática hablamos de homeomorfismo cuando es una visión, bueno, me van a matar, pero bueno, es el lenguaje de la matemática, ¿no? Una función biyectiva continua cuya inversa también es continua. Biyectiva quiere decir uno a uno, a cada punto le corresponde uno, y si lo miro al revés, la situación también es uno a uno. Entonces se llaman equivalencias topológicas, ¿bien?
y es un homeomorfismo, lo puedo mirar al derecho y al revés, y a cada punto le corresponde un solo punto, ¿bien? Y el número de agujeros, digamos, es el invariante topológico, ¿bien? Así que el círculo es homeomorfo a un cuadrado, o sea, a cada punto le puedo asociar a otro punto de la otra figura. Una taza con asa es homeomorfa a una de estas donuts. Y una esfera no es homeomorfa a un toro, ¿bien? Toros estas rosquillas, ¿bien? Entonces, miren qué mundo loco y qué distinto a todo lo que vimos hasta ahora, porque acá no nos interesan ni las medidas, ni los contornos, ¿sí? Entonces, acá nos interesa la forma como un caucho. Y tenemos topología general, topología algebraica, diferencial y aplicada. Y en general a veces se trabaja con la teoría de nudos, ¿no? De estas cosas que pueden haber agujeros. Y en realidad, es complicado porque acá también se trabaja con la fórmula de Euler. ¿Vieron la fórmula de Euler que vimos en cuerpos? Que vértices menos aristas más caras daba 2. Bueno, también esto se utiliza mucho en esta parte de cuerpos. ¿Por qué hay tanto interés? Bueno, porque se utiliza en la física cuántica, fíjense en el aislantes topológicos y superconductores, en la biología molecular, en la del ADN y en la ciencia de datos. Y uno de los problemas fabulosos que vamos a trabajar en el próximo video, y ese sí nos vamos a dedicar, es los puentes de Königsberg, que es la parte de la matemática discreta, o sea, el de los recorridos, y la idea ¿es posible a dar un paseo por una ciudad cruzando una vez, ¿sí? Los 7 puentes, fue verdad, ¿eh? No es un chiste. De cada uno de los 7 puentes, una y una sola vez, sin regresar al punto de partida. Bueno, fue el matemático Leonard Euler que en 1736 lo demostró matemáticamente y no quiero ni decirle qué pasó, pero es imposible. Bien, la solución de Euler en 1736 originó lo que se llama la teoría de grafos. Les aconsejo, yo en este video les voy a contar que se dediquen al el PDF, que es escrito y es mejor, lo pueden recorrer con lápiz y varias veces y ver qué pasa, es mucho más cómodo para aprender. Así que hay 2 archivos en la parte práctica, 2 PDF, que les aconsejo que lo lean, porque tiene definiciones y muchas cositas muy lindas para usar. Así que hizo una representación gráfica, ¿sí? Vértices y aristas. Vértices, las aristas son las líneas, digamos, y vértices son los puntos. Y lo llama que este es imposible y es un camino euleriano que recorre cada arista exactamente una vez. ¿Vieron esos juegos de recorrer una figura y pasar solo una vez por cada recta o tocar un vértice? Bueno, tiene que ver con esto y hay un truco para hacer esto. Y háganme acordar que les mande la app para poner en el celular para jugar con esto. Ya sabiendo de qué se trata, el juego lo tienen ganado. Así que nace la teoría de grafos. Grafos tienen que ver con los recorridos para hacérselas fáciles, ¿no? Las propiedades geométricas son irrelevantes, no importa si hay un ángulo, si es recta o es curva la línea. Lo que importa es la conectividad entre elementos. Por ejemplo, si yo tengo que sacar pasajes de aviones entre determinadas ciudades, cuántas idas, vueltas, cuántas rutas tengo, ¿sí? Y existen invariantes, ¿sí? Que es la paridad, el grado de los vértices, que tienen ciertas propiedades que la van a ver mejor en el PDF. Bien, esta abstracción que hizo Euler sobre esto fue revolucionario porque no interesaba si el dibujo era, la línea era recta, si el vértice y el ángulo, no, sino la relación entre los puntos, entre los vértices era lo importante. Entonces, para estudiar esta forma, o sea, la topología, lo importante que es estudiar las propiedades que permanecen invariantes bajo deformaciones. Se llaman deformaciones continuas, ¿sí? Centrándose en la estructura y la conectividad en general, ¿bien? Esto que hablamos, la conectividad, un espacio es conexo si no se puede separar en 2 conjuntos abiertos, disjuntos no vacíos. O sea, si yo tengo uno conexo es que no lo puedo romper en 2 pedazos, ¿está bien? Puede ser conexo por caminos, ¿sí? Cualquier par de puntos se puede unir mediante un camino continuo, ¿está bien? O simplemente conexo cuando todo lazo puede contraerse
continuamente en un punto. Es compacto, o sea que todo recubrimiento que yo haga con baldosas, ¿sí? Lo cubro con una cantidad finita. Y las propiedades de separación que se pueden distinguir puntos y conjuntos mediante abiertos. Pero no nos vamos a meter con los conjuntos de Hausdorff y hay un montón de teoría que no nos conviene y nos compliquemos. ¿Por qué viene todo esto? Porque hay muchos cuerpos que se pueden deformar, estirar, por ejemplo, la cinta de Moebius, y en la matemática interesa mucho el arriba, abajo, el adentro, el afuera de los cuerpos, pero se han encontrado cuerpos que no son orientables y más allá del tamaño, del borde o del área, lo interesante es la orientabilidad. Y por ejemplo, la cinta de Moebius, vamos a hacer algunos juegos con la cinta de Moebius también, tiene un solo lado, es no orientable. Habrán visto el diseño de Escher con hormigas recorriendo como un camino sin fin. Tiene un solo borde continuo, ¿sí? Y como característica de Euler es cero. O sea que si un insecto caminara a lo largo de la superficie de la banda de Moebius, recorrería ambos lados sin cruzar el borde. Bien, regresando al punto de partida, pero con una orientación invertida como espejo. Fíjense qué loco, ¿no? Una superficie que no tiene arriba ni abajo, ¿sí? Y no está cruzando el borde. Bueno, vamos a hacer estas construcciones de cinta de Bohemius y hay un montón de juegos que se pueden hacer con ellas, ¿sí? La vamos a hacer en clase. Las propiedades que tiene un solo lado, un solo borde y tiene cortes sorprendentes lo que podemos lograr. Y aplicaciones para las bandas transportadoras, desde ya, cintas de impresoras y máquinas de escribir, está bien, en el arte, en la literatura y un montón de símbolos donde se utiliza muchísimo la cinta de Moebius. También algo muy similar, pero no tan conocido, es la botella de Klein. La botella de Klein es una superficie cerrada, también no orientable, que no tiene ni adentro ni afuera. Tiene un formato indescriptible, ¿sí? Bueno, pero fue descrita en 1882 por Felix Klein, a nombre de él, ¿sí? Aunque no puede existir la verdad en 3D, ¿sí? Sin hacer autointersecciones, podemos crear modelos físicos que aproximen su forma, ¿no? Típicamente con una abertura, usando materiales transparentes para visualizar que la botella se atraviesa a sí misma. Es muy loca la botella de Klein, no se puede entender. El dibujo es muy complejo y en 3D también no es fácil de hacerlo. No es orientable, no tiene borde y también tiene característica de Euler cero. Bien, no es orientable, no hay adentro, afuera ni bordes. Entonces, la diferencia con el toro y la esfera. La esfera es una superficie cerrada orientable, ¿bien? El toro también es cerrado orientable, pero la botella de Klein es cerrada no orientable. Fíjense que algunas tienen, la esfera tiene interior y exterior, ¿está bien? El toro también. La botella de Klein no. ¿Sí? Así que hay muchísimas cosas donde no hay ni adentro ni afuera, ni arriba ni abajo, y no se pueden orientar. Esto es fundamental para la matemática y ahí vienen los temas de topología, para que vean, más allá del tamaño o del área o del perímetro, lo importante es la cantidad de agujeros y esta cosa de con borde, sin borde, ¿sí? Si es orientable, no orientable. Es maravilloso este tema, es uno de los temas más modernos y a la vez complejos, hay que saber mucha matemática para poder trabajar sobre esto. Fíjense que hay en biología molecular, en química, en física cuántica, se utilizan muchísimo los temas de topología. Obviamente aplicaciones en la ingeniería, en la tecnología, y da pie a un montón de ejemplos curiosos y artísticos. Obviamente Escher se engancha con esto a morir, con la cinta de Moebius de 1963 que hizo el de las hormigas que le contaba. Esculturas matemáticas, hay millones con esta cuestión de lo imposible y también hay mucho origami topológico para hacer superficies complejas. Así que estos son conceptos modernos muy relacionados, como también la topología con quién? Con los espacios fractales, se los habían imaginado, ¿no es cierto? Los fractales son objetos geométricos con estructura autosimilar y diferentes escalas, ¿está bien? Con esta dimensión que era fraccionaria, ¿se acuerdan? Y bueno, hicimos el triángulo de Sierpinski para recordar. También caos y sistemas dinámicos, el cual no hemos visto, pues ya nos vamos de nuestra capacidad de, no, yo no tengo ya idea, y espacios de dimensión superior. Y acá lo que le decía, la teoría de nudos, muy, muy interesante para seguir investigando.
desafíos y problemas todavía hay sobre esto. La conjetura de Poincaré que se resolvió en 2003, la hipótesis de geometrización y montones, montones de problemas que todavía están en espera. O sea, todavía hay mucha matemática desarrollándose, obviamente a niveles que nosotros no podemos ni imaginar. Millones de material didácticos y herramientas para todos los que quieran investigar. Y bueno, la topología está en toda nuestra vida porque nos da una nueva perspectiva, ¿no? Esto de ver el espacio, centrándonos en propiedades esenciales que permanecen bajo deformaciones. Nos enseña a distinguir lo fundamental de lo accidental. Tiene mucha cuestión de inspiración creativa. Los objetos topológicos como la cinta de Moebius, la botella de Klein, han inspirado a muchos artistas y diseñadores donde ha roto los clásicos paradigmas de lo que es un cuerpo, demostrando que las matemáticas abstractas pueden alimentar la creatividad humana. En ciencia avanzada, desde la estructura del ADN hasta la física cuántica y la ciencia de datos, la topología proporciona herramientas para comprender fenómenos muy complejos. Y los desafíos futuros es el tema del planteamiento de profundos de problemas y cosas que todavía no han resuelto en campos emergentes como la computación cuántica y la inteligencia artificial. Hay un montón en la topología que nos enseña las propiedades que no son tan evidentes, ¿no? Sino aquellas que se mantienen invariantes bajo deformaciones. Entonces piensen que la topología, muy fácil de entender diciéndole, la topología es la geometría del caucho. No nos interesa hacer de la goma, no les interesa ni la forma, ni el tamaño, ni el área, sino que sea que tenga que ver con las propiedades entre ellas, ¿no? Las propiedades continuas, esas propiedades homeomórficas que hemos visto. Así que esta lección, como dice acá, trasciende las matemáticas y nos invita a buscar la esencia invariante en un mundo de constante cambio. Sí, esto es un súper resumen de lo que es topología que les había contado y ahora nos vamos a meter de lleno en lo que es las puentes de Königsberg y les aconsejo que vayan al PDF y lo hagan pasito a pasito. Son 2 PDF para charlarlo, para jugar y después nos vemos el jueves en la clase y lo comentamos. Hasta pronto.